Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa una historia que, a primera vista parece el típico western, pero que acaba siendo otra cosa. Otra cosa completamente distinta, sí. Se titula El porrero solitario. Y lo que nos ha llamado la atención para este análisis es que no arranca con un héroe. Ni siquiera con un antihéroe de estos con un código. No. Arranca con un vacío. Con un hombre en un mundo donde la justicia es una palabra y la ley, pues, es un chiste. Totalmente. El protagonista, Clint Greenwood, no es que elija ser cazarrecompensas. Es lo que le ha tocado para no morirse de hambre, básicamente. Claro. Y creo que ahí está la clave de todo. No vamos a seguir el nacimiento de un héroe, sino la transformación forzosa de un hombre que parte de la nada más absoluta. Veremos cómo pasa de ser una cáscara vacía movido solo por la venganza a convertirse en el símbolo de una justicia, más primigenia, más telúrica. Esa es la palabra, telúrica, casi salvaje, y me lleva a la pregunta que creo que lo sobrevuela todo, y es la que vamos a intentar responder hoy. A ver. Cuando te lo han quitado absolutamente todo, ¿la venganza te llena de alguna manera? ¿O simplemente es seguir cavando en ese mismo agujero? Vamos a desgranar esto. ¿Vamos a ello? Para empezar hay que entender de dónde sale Clint Greenwood. A mí lo primero que me llama la atención es que su padre ya era una especie de justiciero. Sí, un justiciero sin placa, dice el texto. Exacto. Un tipo que un día desapareció. O sea que esto de tomarse la justicia por su mano parece que le viene de familia. Fíjate que la historia lo plantea casi como una maldición, más que una herencia. Ah, ¿sí? Sí, porque él no sigue los pasos de su padre por admiración. Él crece en la miseria, rodeado de una violencia brutal, y aprende a las malas que la ley es para quien puede pagarla. Para los ricos. Entonces, ¿qué hace? Ser cazarrecompensas es la única salida que encuentra. Es pura supervivencia. La descripción que hacen de él es demoledora. ¿Cuál era? Un hombre vacío avanzando por un paisaje igual de vacío. No hay épica, no hay propósito, es un día detrás de otro y ya. Es un personaje completamente reactivo, entonces. No tiene un plan, es una hoja al viento. Totalmente. Pero claro, hasta la madera más seca al final se moja. Y en su caso, esa grieta tiene un nombre: Annabel. Y lo curioso de Annabel es cómo la presentan. No es la típica damisela en apuros que el héroe tiene que rescatar. No, para nada. Para nada. La historia insiste mucho en que es una mujer fuerte, digna. De hecho, la misión inicial de Clint es matarla. Es un encargo más. Pero el destino, o el guión, da un vuelco tremendo. Un vuelco en forma de puma, nada menos. Sí. El cazador acaba siendo la presa, queda hecho polvo, y es ella, la mujer a la que iba a matar, la que le salva la vida, lo cuida. Ajá. Y en ese acto, a este hombre que era puro cinismo, de repente, se le enciende una luz, la posibilidad de que exista un camino distinto. Es que ese es el verdadero catalizador. Lo fascinante es que su primera chispa de humanidad no viene de un acto heroico suyo. ¿No? Viene de recibir compasión cuando menos se la espera. Es la primera vez que alguien le trata como una persona y no como una arma o un objetivo. Y eso le rompe todos los esquemas. La compasión, no la violencia. Exacto. La compasión es lo que empieza a llenar ese vacío. Pero la historia es cruel. Y esa luz dura un suspiro. Los encuentran. Y el texto no se anda con rodeos, es de una crudeza que te deja helado. Sí, es muy directo. La torturaron, la asesinaron. A él lo dan por muerto. Y entonces llega la frase que para mí define todo lo que viene después. A ver. Y de aquel momento no surgió un héroe. Surgió algo mucho más peligroso. Un hombre que ya no tenía nada que perder. Esa frase es el motor de todo. Al quitarle lo único que le había conectado con un futuro, lo liberan. Claro, ya no hay miedo. Ya no tiene miedo a morir, no le importan las consecuencias, no hay nada que proteger. Se convierte en una fuerza de la naturaleza. Pero no en un justiciero, sino en una bala que ya ha sido disparada. Una bala con un solo objetivo. La venganza. La pérdida total no le da un código moral, al contrario, le quita las pocas cadenas que le quedaban. ¿Vale? Hasta aquí tenemos una historia de venganza más o menos clásica, aunque muy oscura. Un tipo duro pierde a su amor, va a por los malos. Sí, el esquema de siempre. Pero justo cuando está a punto de morir, la cosa se tuerce de una manera que yo no me esperaba.
entra en escena un personaje llamado Nosfumatus. Sí, el nombre es de los que no se olvidan, desde luego. Vaya nombre. Nosfumatus es este guardián de un conocimiento antiguo que lo rescata. Y aquí es donde la historia abandona el western tradicional y se mete de lleno en un terreno místico, casi chamánico. Ajá. Porque Nosfumatus no solo le cura las heridas del cuerpo, le presenta a él humo de la justicia. A ver, que aquí me pierdo. ¿Este humo de la justicia? ¿Qué es? ¿Magia? ¿Una droga psicodélica? Claro, es lo primero que piensas. Es que suena a una excusa un poco cogida con pinzas para que el personaje adquiera superpoderes. El porrero solitario, fumándose un peta mágico que le da la fuerza para vengarse. Pues la historia se esfuerza muchísimo en decir que no es eso, que no van por ahí los tiros, no es una droga para evadirse. ¿Ah, no? Es todo lo contrario, lo describe como un vínculo espiritual. Esta hierba solo crece en un lugar muy concreto, la llanura de la muerte. Un sitio que, según la leyenda, está empapado con la sangre de generaciones de inocentes. Exacto. Entonces, fumarla no te hace olvidar el dolor, te obliga a verlo con absoluta claridad. Es como si te conectaras directamente a todo el sufrimiento acumulado en esa tierra. Ostras. Le da fuerza, sí, y una percepción casi sobrenatural, pero su verdadero don es la verdad. Una verdad muy jodida, por cierto. O sea, que no es un chute de poder, es un chute de empatía radical con el sufrimiento ajeno. Exacto. Es un simbolismo potentísimo. Lo que le da poder a Clint no es el odio, sino la comprensión total de la injusticia. Una justicia que no está en los libros de leyes. Es algo más antiguo, algo que emana de la propia tierra. Y esto plantea una pregunta muy interesante. ¿Existe una justicia más allá de la que hemos creado los hombres? ¿Una especie de ley natural del equilibrio? Y para entender esa ley, Clint tiene que hacer un viaje. Pero ya no es a caballo por el desierto. La historia dice que su verdadero viaje es hacia el interior de sí mismo. Sí. En esa llanura de la muerte, en ese trance, se enfrenta a sus fantasmas. El niño que fue, el cazador sin alma en que se convirtió, y a la sombra de su gran enemigo, Sonny el Exterminio. Sonny el Exterminio. Y la definición que dan de él es brillante. No lo presentan como su contrario, el malo malísimo. No, para nada. Lo definen como su reflejo sin redención. Eso me ha flipado. O sea, no es el blanco contra el negro. Es el gris oscuro contra el negro absoluto. Sonny el Exterminio es lo que Clint podría haber sido si Annabelle nunca se hubiera cruzado en su camino. Un asesino profesional, metódico, eficiente y completamente vacío de culpa. Por eso la batalla en esa llanura es tan crucial. Claro. No está luchando contra otro hombre, está luchando contra la posibilidad de convertirse en él, Está luchando contra sí mismo. para decidir si el camino de la venganza lo va a transformar en lo mismo que odia. ¿Va a ser un asesino con una excusa o algo más? Y es ahí, en mitad de esa lucha, donde le llega la gran revelación. La epifanía que lo cambia todo. Ajá. Entiende que la justicia no nace del odio, nace del perdón. Y la historia añade una coletilla demoledora. Incluso cuando perdonar parece imposible. Uf, esto me cuesta, ¿eh? Perdonar a la gente que ha torturado y asesinado a la única persona que te dio un poco de esperanza. Suena casi sobrehumano. Lo es. Y creo que la historia no lo presenta como algo fácil, como un, vale, los perdono, y ya está. Claro. Es una comprensión más profunda. Se da cuenta de que el odio solo le está consumiendo a él, que es un veneno que se está tomando esperando que mueran otros. Ya. El perdón en este contexto quizá no sea un regalo para sus enemigos, sino un acto de autopreservación para él mismo. Es la única forma de romper el ciclo. De no convertirse en Sonny el Exterminio. Exacto. ¿Entendido? No es un perdón de poner la otra mejilla, sino de soltar el ancla que te hunde. Y con esa nueva mentalidad vuelve al mundo. Y no vuelve solo. Aparece su caballo Eclipse, que es más un compañero de viaje que una simple montura. Comparten el humo, comparten el destino, y su forma de actuar cambia. Sí, ahora tiene un criterio. Ofrece una oportunidad de redención a los peones, a los que están ahí por las mismas malas razones que él al principio. Pero su objetivo final sigue siendo el mismo. La cabeza de la serpiente, sí. Se enfrenta a Sonny al exterminio, y aunque el final de Sonny queda un poco en el aire, lo derrota. Y finalmente llega a San Juan y se carga a Sam Chef, el cuervo que es el rostro público de todo el sistema corrupto. Misión cumplida. La venganza se ha completado. Y aquí es donde la historia, que ya venía haciendo cosas raras, le pega una patada al tablero del género. Totalmente. Porque la lógica nos dice que aquí debería terminar todo.
El héroe ha ganado, ha vengado a su amada y ahora puede cabalgar hacia el atardecer. No. Una trampa para el lector. Sí, Te ha llevado por ese camino que conoces de 1000 películas solo para, al final, mostrarte que el destino era otro. El texto es demoledor en este punto. Dice, pero cuando el humo se disipó, no quedó paz, no quedó alivio, no quedó justicia. Nada. lo único que quedó fue el mismo vacío que había comenzado la historia. Y entonces te lanza la tesis a la cara. La gran lección. La venganza no puede llenar lo que el amor perdido deja atrás. No cura, no devuelve, no salva. Vaya bofetada. Es el corazón de todo el relato. Utiliza la estructura de la historia de venganza para desmontarla desde dentro. Para decirte que no sirve de nada, demuestra su absoluta inutilidad como herramienta para sanar. La verdadera transformación de Clint no fue aprender a ser un asesino más letal, fue entender esto. Claro, matar a Samchev no le sirvió de nada a su alma. Darse cuenta de por qué no le sirvió de nada, sí. Entonces, ¿qué le queda? Si la venganza es un callejón sin salida, ¿qué hace ahora? Pues aquí es donde su objetivo da el último giro, el definitivo. Ya no va a luchar contra hombres. Ahora va a luchar contra el sistema que los crea. Es la evolución final y la más lógica. Ha entendido que matar a los monstruos uno a uno es inútil, porque el sistema seguirá fabricando monstruos nuevos. Es como cortar las hojas de una mala hierba. La raíz sigue intacta. Así que pasa de una lucha personal, de saldar una cuenta, a una lucha ideológica. Se convierte en un agente de cambio que ataca el origen del problema. Y es en este punto donde Clint Greenwood, el hombre, empieza a desaparecer para dar paso a la leyenda. Los últimos compases de la historia son muy simbólicos. El destino le devuelve a su padre lo que cierra su círculo personal. Y aparece un personaje nuevo, Evan O. Johnson. Que nos deja claro que esto no ha acabado, que la lucha sigue. Exacto. Y Clint, nos dice el texto, dejó de pertenecer solo a sí mismo, y su historia pasó a ser parte del viento, del polvo y de la memoria. Es un final poético que cierra el círculo perfectamente. Empieza con un hombre vacío, hueco por dentro, y termina con un hombre que se ha vaciado de sí mismo. De su ego, de su dolor. De todo, para convertirse en un ideal. El humo que se ve ahora en el desierto ya no es el de un hombre solitario consumido por la pena. Es el símbolo de una justicia que, una vez que prende, ya no se apaga jamás. Ha trascendido. Totalmente. En definitiva, es una historia que nos engaña. Nos lleva por el camino trillado de la venganza para demostrarlos que ese camino solo te lleva de vuelta al punto de partida. Al vacío. Al vacío. Y nos sugiere que la única justicia que de verdad puede cambiar algo no viene de ajustar cuentas, sino de un proceso mucho más jodido de entender, perdonar, y entonces, solo entonces, tener la claridad para luchar no contra las personas, sino contra el sistema que las pudre. Exacto. Y a mí me deja una pregunta en el aire, algo para seguir dándole vueltas. A ver, dispara. La historia convierte a Clint en una leyenda, en un símbolo. Pero, ¿qué es más eficaz para cambiar el mundo? ¿Un hombre de carne y hueso que actúa, que aprieta el gatillo? ¿O una leyenda que, aunque ya no actúe, inspira a miles a cuestionar el sistema por sí mismos? Buena pregunta. Y, sobre todo, ¿cuál es el precio final que se paga por dejar de ser una persona para convertirte en una idea?